Les doy la bienvenida al módulo de Educación Superior en Adicciones sobre búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica es una tarea clave en un proceso de investigación, que debemos realizar de manera profunda al iniciar nuestro trabajo, pero también ir reforzando a medida que vamos avanzando en nuestra investigación. Es decir, desde que planteamos nuestras hipótesis iniciales hasta que desarrollamos nuestras últimas conclusiones. Un problema de investigación puede surgir, por ejemplo, por curiosidad, por afinidad con algún tema, por haberlo leído antes en algún curso, pero también puede surgir a partir de nuestro trabajo profesional. Por ejemplo, si yo soy una profesional en un centro de salud y estoy en contacto diariamente con problemáticas de personas con consumo de alcohol, pero a la vez observo que estas personas tienen muchos episodios de tristeza, de angustia, de falta de motivación, de falta de disfrute de las cosas, puede llegar a interesarme estudiar o investigar o conocer un poco más sobre la relación entre los síntomas depresivos y el consumo de alcohol, por ejemplo. De este modo estaríamos haciendo un primer planteo del problema y a la vez estaríamos conjeturando, es decir, desarrollando las primeras hipótesis de nuestra investigación. Ahora bien, es el momento de hacer una búsqueda profunda de bibliografía científica. ¿Para qué necesitamos hacer una búsqueda bibliográfica? Para poder conocer qué es lo que nos dice la ciencia acerca de la relación entre estas dos variables, depresión y consumo de alcohol. Es decir, qué evidencia científica hay respecto de este tema, y así fundamentar nuestro proceso de investigación. Pero a la vez podemos conocer qué es lo que falta, qué es lo que la ciencia todavía no tiene en claro en relación a esta problemática, y así poder aportar de manera novedosa un nuevo conocimiento con nuestra investigación. Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda bibliográfica sobre depresión y consumo de alcohol y encontrar innumerables trabajos científicos, pero de repente identificar que estos trabajos son de países extranjeros, de países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos o países de Europa, como suele ocurrir habitualmente. Entonces, un aporte novedoso en relación a esta problemática podría ser conocer cómo se relacionan estas variables a nivel local, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, en una localidad de la provincia de Córdoba. Ahora bien, ¿cómo son y cuáles son las fuentes que nosotros nos encontramos cuando realizamos una búsqueda bibliográfica? En la mayoría de los casos vamos a encontrar artículos científicos, que son reportes de investigación. Estos artículos están publicados en revistas científicas, que son revistas especializadas en distintas áreas temáticas, como por ejemplo adicciones o procesos cognitivos, como la toma de decisiones, o también especializadas en áreas disciplinares, como por ejemplo revistas de psicología o de educación o de ciencias sociales. Editoriales científicas o universidades suelen ser las que editan estas revistas. Hay numerosas revistas científicas, pero no todas cumplen con los criterios o los estándares mínimos de calidad científica. Por eso tenemos que estar atentos a mínimamente algunos indicadores para poder darnos cuenta que la información que contiene esta revista nos va a servir para nuestra búsqueda bibliográfica. En primer lugar, esta revista tiene que tener periodicidad en la publicación, es decir, tiene que editar al menos 2 o 3 números al año. Puede haber revistas que publiquen solo 1 o más de 2 o 3, pero en general suelen publicar 2 o 3 números. En segundo lugar, esta revista tiene que tener un sistema de referato. Es decir, a la hora de enviar los distintos investigadores su manuscrito, es decir, el texto de investigación a la revista para ser publicado, esta revista tiene que tomar contacto con investigadores externos, que son afines a distintas temáticas, pero que en este caso tienen que ser afines a la temática de la investigación. Estos evaluadores van a revisar el manuscrito y van a tomar una decisión acerca de si este manuscrito cumple con los requisitos o los estándares científicos necesarios. A partir de la evaluación que hacen estos investigadores externos, la revista hace una decisión editorial respecto de si publicar o rechazar este artículo. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que una revista científica debe tener un sistema de doble ciego. Es decir, estos investigadores que envían un manuscrito de su investigación para
ser publicado en una revista, no conocen quiénes van a ser los investigadores externos que van a evaluar su publicación. A la vez, los investigadores externos no conocen quiénes son los autores del manuscrito. En cuarto lugar, la revista debe requerir de una serie de aspectos formales y metodológicos de un manuscrito para que sea considerado para su publicación. Es decir, los investigadores que envían su manuscrito deben tener en cuenta que deben cumplir con una serie de procedimientos metodológicos de rigurosidad y además el manuscrito debe tener un formato especial. En relación a los aspectos formales, la versión final de un artículo suele ser un texto de aproximadamente unas 10 páginas que comienza por la portada. La portada incluye el título del trabajo, los autores, la afiliación de estos autores, es decir, el lugar de trabajo de ellos. También suele incluir el resumen, que puede estar en más de un idioma, las palabras claves, que ya vamos a ver cómo funcionan, y también algunos datos de la revista que pueden estar en los extremos superior o inferior de la portada. Uno de los autores va a ser el autor de correspondencia, es decir, con quienes lectores o editores de la revista pueden tomar contacto. Por lo tanto, allí van a estar sus datos de correspondencia también. A continuación de la portada, sigue el texto completo del artículo, que suele estar dividido en títulos. Los títulos suelen ser introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Adentro de estos títulos suele haber algunos subtítulos. Este formato puede variar en función del tipo de estudio que contenga este artículo. Los tipos de estudios que podemos encontrar en general suelen ser artículos originales, es decir, artículos donde yo estudio sobre una muestra y obtengo resultados o conclusiones originales, es decir, novedosas. O también pueden ser artículos donde desarrollamos una teoría o desarrollamos un instrumento de evaluación. O también artículos que revisan otros artículos u otras teorías previas. Otro tipo de fuente que podemos encontrar cuando hacemos una búsqueda bibliográfica son los capítulos de libros o libros completos. Pero esto va a ser en la minoría de los casos, porque los libros no suelen ser de acceso abierto. En general se trata de compendios o manuales o compilaciones en relación a un área temática específica, que también pueden ser editados por editoriales o universidades. Para emprender una búsqueda bibliográfica podemos recurrir a sitios físicos o sitios virtuales. Los sitios físicos por excelencia son las bibliotecas, pero tienen que ser bibliotecas que contengan información científica de nivel superior. Por lo tanto, podemos recurrir a bibliotecas en universidades o bibliotecas en distintas facultades para poder acceder a información científica que nos sirva. Allí podemos encontrar libros o también revistas científicas en formato papel. Sin embargo, puede ocurrir que una biblioteca no tenga la bibliografía más actualizada. Por eso tenemos que complementar con otras estrategias. Acceder a los sitios virtuales puede ser una muy buena estrategia. ¿En qué lugares vamos a acceder? Vamos a recurrir a bases de datos y también a motores de búsqueda o llamados metabuscadores. Las bases de datos son como bibliotecas, pero virtuales. Allí podemos encontrar revistas científicas, libros, resúmenes de congresos, entre otros documentos. Pero mayormente revistas científicas que nos permiten acceder a un montón de artículos científicos. Las páginas web de las bases de datos suelen tener un espacio para realizar las búsquedas. Allí nosotros podemos ingresar los términos de búsqueda o descriptores o también denominados palabras clave, que son las palabras que definen el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. Ahora bien, para ello nosotros tenemos que conocer cuáles son los descriptores de nuestra problemática. Por ejemplo, si yo quiero estudiar distintos patrones de consumo de alcohol, voy a ingresar consumo alcohol o abuso alcohol o uso alcohol. Ahora bien, si yo quiero estudiar más bien trastornos por consumo de alcohol o por adicción al alcohol, voy a tener que ingresar adicción, alcohol, dependencia, alcohol o alcoholismo. No hace falta que incluyamos preposiciones entre las palabras, es decir, consumo de alcohol o adicción al alcohol, pero sí podemos utilizar operadores lógicos o también llamados operadores booleanos. Hay muchos de estos operadores, pero entre los más utilizados tenemos y o en inglés and, o en inglés or, no o en inglés not.
Si nosotros no incluimos ninguno de los operadores entre las palabras, por defecto nos va a tomar el operador y, es decir, nos va a buscar artículos con los dos términos de búsqueda. Por otro lado, estas bases de datos también suelen tener una opción de búsqueda avanzada que es muy útil. ¿Por qué? Porque así podemos incluir distintos filtros para nuestras búsquedas. Estos filtros pueden ser, nosotros podemos buscar artículos que solamente sean publicados en un periodo determinado de tiempo. En general, suele servir buscar dentro de los últimos 5 años, pero si no encontramos tanta bibliografía, podemos ampliar este tiempo. Además, podemos incluir otros filtros, por ejemplo, buscar en un idioma específico o buscar algún autor en particular, entre otros filtros. Por otro lado, los motores de búsqueda o metabuscadores son también sitios virtuales que contienen información científica, pero son mucho más amplios, o sea, incluyen un montón de bases de datos. Un motor de búsqueda muy recomendado es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Este es un sitio web que es financiado por el Estado argentino, a través del cual nosotros podemos acceder a muchas bases de datos que tienen en realidad acceso restringido o acceso por suscripción paga. Sin embargo, para poder acceder a esta biblioteca, nosotros tenemos que tener una computadora que esté conectada a alguna red de instituciones o científicas o educativas de administración nacional. Por ejemplo, una universidad o un centro científico. Quizás podemos consultar en algunas facultades o en universidades nacionales y podemos acceder a ella. Otro motor de búsqueda de fácil acceso y muy utilizado es el Google Académico. A través del Google Académico podemos acceder a innumerable cantidad de artículos científicos, pero aplica muy pocas restricciones para incluir revistas científicas. Por lo tanto, nos podemos encontrar con material que está publicados en revistas que no cumplen con estándares académicos. Por ejemplo, periodicidad, sistema de doble ciego, sistema de referato, y les agrego una más. Para que una revista científica sea de calidad, tiene que tener una buena indexación, es decir, tiene que estar incluida en bases de datos de calidad. Por ejemplo, Scopus, Latindex, Cielo, Redalyc. Si una revista tiene como indexación a una base de datos que es Google Académico, no nos garantiza que sea una revista de calidad. A continuación, les dejo una serie de tips y recomendaciones para hacer una adecuada búsqueda bibliográfica. En general, no es recomendable, en relación a lo que les decía recién, comenzar la búsqueda por Google Académico. ¿Por qué? Porque allí podemos encontrarnos con revistas que no cumplen los estándares científicos de los cuales habíamos hablado. Es decir, sistema de referato, sistema de doble ciego, periodicidad, entre otros estándares. Es por eso que recomiendo, en realidad, comenzar buscando en las bases de datos. Así vamos a poder asegurarnos que nos encontramos con artículos científicos que nos van a servir para realizar nuestra investigación. ¿Qué pasa si nos encontramos con una revista de la cual no estamos del todo seguros si es confiable? Lo que podemos hacer es buscarla en Google común y chequear en la página web, en las distintas pestañas, estos distintos indicadores de calidad de los que estuvimos hablando. ¿Qué pasa si nos encontramos con el título o el resumen de un artículo pero no con el texto completo? Lo que podemos hacer ahí es también buscarlo en Google común, porque en general los autores suelen colgar sus producciones en páginas personales o también en algunas redes sociales de investigadores. Por ejemplo, ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn, entre otras. Lo que también podemos hacer, que funciona muy bien, es escribirle al autor de correspondencia del artículo y pedirle el artículo. Lo que podemos hacer es mandarle un mail con un texto breve presentándonos y pidiendo el material que necesitamos. En el anexo a la bibliografía que corresponde a esta clase, yo dejo modelos, tanto en idioma inglés como en idioma español, para poder enviar mails pidiendo material. Recuerden que si el autor no habla español, el mail tiene que estar escrito en inglés. Lo que también podemos hacer una vez que ya estamos familiarizados con el material que vamos encontrando, cuando luego de realizar una serie de búsquedas empezamos a identificar ciertos artículos, ciertas revistas o ciertos autores que se repiten, es buscar directamente en función de las palabras clave que van apareciendo en las portadas de los artículos.
También lo que podemos hacer es revisar las referencias de cada artículo, porque allí tenemos artículos relacionados con esta temática que nos interesa. Por otro lado, teniendo en cuenta el tipo de información que probablemente les sirva para realizar su investigación, puede ser muy útil recurrir a estudios epidemiológicos. Estos estudios obtienen resultados en términos de prevalencias, ocurrencias o otras tasas, por ejemplo, de consumo de alcohol o de otras problemáticas de salud. Estos estudios suelen estar publicados en informes de distintos organismos de salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o una organización local que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas o CEDRONAR. Entonces, podemos acceder a las páginas web de estas organizaciones porque allí están publicados informes periódicos que tienen estos estudios epidemiológicos. Aunque sea información que no está en las bases de datos, es información que les puede resultar muy útil para realizar su investigación. Por último, es importante que sepan que el 90% de la bibliografía está en inglés. Por lo tanto, es recomendable que hagan, aunque sea algunas búsquedas en este idioma, y puedan leer al menos un artículo en inglés, el más relevante que ustedes consideren. Además, la búsqueda bibliográfica no es un proceso que se hacen de un día para el otro. Por eso es necesario que nos tomemos el tiempo necesario para poder realizar una búsqueda profunda. En la bibliografía que corresponde a este módulo voy a dejar enlaces a distintas páginas web que estuvimos abordando en esta clase. Además, en la misma bibliografía ustedes van a poder acceder a distintos procedimientos que un poco estuvimos explicando acá para poder acceder a las distintas bases de datos. Las bases de datos más comunes para hacer búsquedas en inglés y en español son, por ejemplo, Latindex, Redalyc y Cielo. Estas contienen producción principalmente iberoamericana. También tenemos otras más amplias como PubMed y DOAJ, pero en estas solo podemos hacer búsquedas en inglés. Bueno, llegando al final, espero que les sea de utilidad esta clase sobre búsqueda bibliográfica para realizar su trabajo de investigación y muchas gracias por participar del programa de Educación Superior en Adicciones.